Capítulo 15. Descargo de responsabilidad. Naruto y High School de XD no me pertenecen. No obtengo ganancias escribiendo fanfiction sobre ellos. Gracias por las reseñas, muchacho. Rias ya había matado antes. La ejecución de demonios extraviados era un deber que recaía sobre todos los nobles respetuosos de la ley de Gehenna. Invocar un destello de encantamiento y vaporizar a un criminal apenas la hacía sudar. Incluso si el demonio extraviado se defendía, nunca eran rivales para el poder de Rias, y la muerte era rápida y limpia. Una ejecución ordenada no era nada comparada con la caótica carnicería de una batalla. Era su primera escaramuza real, y estaba tan lejos de su entrenamiento que la desconcertaba. El pulso de la pelirroja se aceleró con adrenalina, y con un chasquido de sus dedos envió una espesa espiral de luz rubí que decapitó a uno de los Tengu que chillaban. Un rayo dorado atravesó el aire, colisionó con un Kusarigama y lo destrozó antes de que otro de los asesinos pudiera intentar cortar a Rias. Akeno y la princesa de la ruina se movían juntas como una máquina bien engrasada. Se pararon espalda con espalda, destellos de hechicería de Bael y conjuros elementales cortando cuchillos a sueldo como si fueran trigo. Por encima del crujido de la magia y el acero, Rias podía oír el estridente sonido de los chirridos y la risa burlona de Sasuke. Le preocupaba oír a su peón gritar y maldecir con tanta crueldad, porque nunca habría catalogado a su estoico sirviente como un berserker, y la única otra razón para que se comportara así la hacía temblar. Había tantas cosas que ella no sabía sobre Sasuke. Sabía que prefería los sabores amargos a los dulces. Rias sabía que insistirle para que se disfrazara lo irritaba menos de lo que dejaba ver. Si le daban la opción de dormir, dormía tarde y se despertaba tarde. El orgullo lo dominaba, pero Sasuke cedía por necesidad pragmática. Lo que Rias no sabía era el nombre de su madre. No sabía de dónde venía su familia, o si nunca había tenido una. No sabía qué sueños tenía que lo hacían sudar y jadear después de una siesta vespertina. Cuando Sasuke atravesaba el estómago de un enemigo con una katana recubierta de electricidad, ella no podía decir si sus dientes al descubierto hablaban de placer o dolor, locura o sadismo. En muchos sentidos, Sasuke era un extraño y familiar. Rias. Koneko hizo volar las puertas de su estudio y entró en la biblioteca con un golpe de puños cubiertos de plata y roble. El agua todavía se adhería en gotas al blanco cabello de Koneko, lo que sugería que la habían llamado para que no se lavara la cara o tomara un baño completo. Por más contenta que estuviera de ver a su torre, la distracción que le supuso la entrada del Nekomata le salió cara. La agonía se agudizó y se hizo profunda cuando uno de los posibles asesinos se aprovechó de la atención redirigida de Rias. Una afilada katana le abrió el músculo del hombro izquierdo hasta el hueso, cortando tan profundamente que le hizo perder la visión. Rias gritó de sorpresa y dolor, y levantó la mano para agarrarse la herida. La sangre se derramaba entre sus dedos, hirviendo y pegajosa. Apretando los dientes y temblando de dolor, Rias hizo aflorar una ola de magia y la lanzó en una ola salvaje de destrucción. La oleada de energía desintegradora vaporizó a todos los enemigos en un radio de 3 metros antes de retroceder para protegerla y flotar a su alrededor. Bajo su palma, Rias podía sentir la carne desgarrada y abierta, y con el estómago revuelto se dio cuenta de que era demasiado ancha y profunda para ser simplemente un corte. La sensación de arrugas era la de su propio músculo abierto, y la astilla afilada era un hueso roto, que ardía con un dolor al rojo vivo y supuraba fluidos vitales a borbotones. Ya no se oía la alegría congelada de su peón resonando en el aire. Solo se veía a Sasuke y Koneko dando vueltas como lobos hambrientos y destrozando cuerpos con garras desnudas y magia eléctrica. El rostro de Yuto también estaba allí, lleno de palidez gris pero fuerte, mientras el joven caballero apretaba una espada larga demoníaca plateada en sus puños. El sonido de su nombre atrajo la atención de Rias, sus ojos turquesas se movieron lentamente para mirar a Akeno. Los labios de la reina se movían, pero la pelirroja no podía oír ningún sonido por encima del zumbido en sus oídos, y nunca había aprendido a leer los labios. Rias sonrió suavemente. No había razón para estar tan preocupada. En verdad, el corte ya no dolía tanto. Se sentía un poco mareada, pero a veces el impacto de la batalla podía causar eso. Era innecesario y un poco alarmista. Rias parpadeó. Arrodillarse sobre el suelo salpicado de sangre no era algo que ella recordara haber hecho. Al menos eso la ayudó con la creciente debilidad en sus rodillas. Honestamente, un poco de descanso no era algo por lo que su nobleza se preocupara tanto. Los rostros apremiantes que llenaban su campo de visión se distrajeron con un rasguño cuando había una batalla en curso.
El único que seguía luchando era Sasuke, caminando tan rápido que la habría llenado de orgullo si no hubiera vislumbrado la expresión atormentada en su rostro. Tendría que hacer algo al respecto más tarde. Sasuke era su sirviente y ella era la maestra. En todo caso, el deber de protegerlo recaía sobre ella. Su culpa era innecesaria. Otra oleada cálida la inundó a través de sus dedos apretados y, paradójicamente, Rias se alegró de ello. La sensación era un poco desagradable, pero era cálida y ella tenía más que un poco de frío. Unos zarcillos helados se habían enroscado en su pecho y cada pizca de calor era apreciada. La boca de Akeno se movió con más urgencia, repitiendo una sola palabra una y otra vez hasta el punto que irritó a Rias. Arteria. Rias miró hacia abajo. Su brazo izquierdo colgaba del hombro por una delgada tira de carne. Había bastante sangre acumulada en el suelo. Alguien tendría que hacer algo al respecto. Un círculo rúnico amarillo giraba lentamente, su hombro herido estaba centrado en su luz. Akeno era tan pensativa a veces, que hacía que Rias quisiera sonreír. Y así lo hizo. Aún salía un poco de sangre de la herida, que en realidad era mucho más profunda de lo que ella había pensado, pero lo que contaba era el pensamiento de su amiga. Aún así, no había razón para que se pusieran sentimentales en un enfrentamiento. Más de la mitad de los Tengu habían sido aniquilados, pero se envalentonaron y acorralaron a Sasuke cada vez más. Alguien realmente debería dar un paso adelante y darle una mano. Un destello rojo atravesó la habitación, un sable rojo brillando con un tono rojo sangre y cortando la carne en cortes afilados. Rias sonrió soñadoramente. Naruto había aparecido. Qué amable de su parte pasarse y darle una mano a Sasuke. En realidad, Sasuke había estado tan deprimido últimamente que ella debería haberle pedido que pasara antes. Su cercanía la hacía arder de celos, pero era mejor para ella estar celosa a que su peón estuviera triste. Entonces una fuerte sensación de furia ardiente y poder profundo llenó el aire, pesando sobre todos tan profundamente que incluso Rias pudo sentirlo a través del algodón que llenaba su cabeza. Oh, su hermano también estaba aquí. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Rabel pasó la página amarillenta. Meditaciones era uno de los libros favoritos de su padre y la chica rubia comenzaba a estar de acuerdo. El volumen con las esquinas dobladas podía estar polvoriento y viejo, pero las palabras de Marco Aurelio eran eternas. La cabeza de Naruto se retorció en su regazo y Rabel cedió al impulso de pasar una mano por el cabello del chico dormido. Todos en la casa Gremory estaban exhaustos y retraídos. Le recordó la sospecha paranoica que había invadido el aire de su hogar tras el último intento de asesinato. Todavía recordaba la forma en que Riser había andado cojeando con el ceño fruncido durante días, ya que ni siquiera el clan Fennex, normalmente inmortal, era inmune al profundo mordisco de una espada sagrada bien forjada. Por suerte, Rabel no era considerada una forastera. Lord Circex había reforzado las barreras contra la teletransportación meses atrás, pero ella era una de las pocas personas que no vivían en la casa que todavía estaba vinculada al sistema de protección. Probablemente fue por insistencia de Naruto, pero aún así Lord Gremory lo permitió. Tanto mejor para ellos, ya que le había permitido responder de inmediato cuando Rabel recibió el mensaje de pánico de Naruto sobre el brazo casi cortado de Rias. Proporcionar un montón de lágrimas de Fénix sin costo iba en contra de la política del clan, pero las miradas agradecidas que le había dado la familia Gremory hicieron que valiera la pena. Un frasco de la cura milagrosa de su clan se había utilizado para reparar el brazo casi amputado de Rias. Los otros 9 se los había entregado a Lord Circex, de rostro sombrío. El Satán había desaparecido durante una hora mientras todos se agolpaban tensos alrededor de la habitación de Rias, y luego reapareció luciendo aún más enojado con ambos brazos empapados en sangre hasta los codos. Rabel se estremeció de horror al recordarlo. Ella solo esperaba que el viejo de su abuelo nunca se enterara. El anciano podría estar dispuesto a derramar lágrimas por el bien de una alianza o con la promesa de un pago futuro, pero no era Rias Rabel con quien se iba a casar, y ella no pidió ni esperaba que el clan Gremory estuviera en deuda con ella. Rias era importante para Naruto y a Rabel también le agradaba. Eso era todo lo que realmente importaba. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto arrastrando las palabras, mirando hacia arriba confundido antes de que sus ojos se abrieran de par en par. La heredera del clan logró alejarse 3 pulgadas de sus muslos cubiertos con medias antes de que Rabel empujara la cabeza de Naruto hacia abajo con una palma en la frente. «Vuelve a dormir, idiota», ordenó con severidad, pasando otra página.
Todo el efecto se arruinó por la mueca divertida de sus labios, pero al menos lo había intentado. ¿Vale? Espera, eso no está bien. ¿Por qué estás en mi cama? ¿Por qué tengo mi cabeza en tu regazo? Quizás alguien lo puso ahí, dijo Ravel con sarcasmo, pellizcando la nariz de la pelirroja sin apartar la vista de las frases escritas en tinta de meditaciones. Estaba actuando como si ella se hubiera colado en su habitación mientras él dormía, hubiera apoyado la cabeza en su regazo y hubiera empezado a leer. Bueno, lo había hecho, pero no eran desconocidos, así que estaba bien. Naruto puso los ojos en blanco y se calmó con un gruñido. La indiferencia de Ravel hizo que toda la situación fuera significativamente menos incómoda, aunque todavía fuera extraña. Eran amigos de algún modo, pero Naruto no había pensado que fueran amigos tan cercanos como para que fuera hora de usar la almohada para el regazo. ¿Qué estás leyendo? Los ojos azules recorrieron rápidamente la fuente invertida, descifrando el título pero sin reconocerlo. Tal vez su padre o su tía lo habían leído antes. Parecía más de su estilo, dado lo simple y aburrido que era. Ravel cerró el libro de golpe y lo dejó caer sobre el pecho de Naruto. Es filosofía. Puede que sea demasiado intelectual para ti, señor Toque Común. No tenía sentido seguir leyendo a pesar de las interrupciones, y Naruto le resultaba más interesante que un libro que ya había leído varias veces. Soy muy culto, negó la pelirroja, abriendo el tomo en una página al azar. ¿Qué es esto? ¿El anglosajón de toda la vida? Todos los demonios podían entender cualquier lengua hablada a través de su capacidad pasiva de lenguaje, pero eso no impidió que el cerebro de Naruto reprodujera algunas obras con una ortografía absolutamente atroz. Solo alguien de muy baja cultura no sería capaz de apreciar los clásicos, resopló. Sigue insultándome y podría babear sobre tu falda. Después de todo, no puedes esperar un comportamiento civilizado de un patán inculto. Ravel le retorció las orejas a Naruto, riéndose sádicamente ante el graznido de dolor de su prometido. El hecho de que haya venido corriendo con medias a rayas y una minifalda no significa que vaya a soportar tus ideas pervertidas. No lo quise decir así, pollo a la parrilla. Lo que tú digas, chico pervertido. Naruto le dio al rubio un fuerte y rebelde empujón hacia un lado antes de centrar su atención en la ventana del otro lado de su dormitorio. La luz artificial del sol de Gehenna se filtraba y, si el heredero Gremory tuviera que adivinar, diría que era alrededor del mediodía. Esperaba que Ravel hubiera dejado un mensaje para su familia, de lo contrario, podría imaginarse al clan Fenix corriendo como gallinas decapitadas en busca de su hija desaparecida. Hasta aquí llega el clan de los valientes pájaros del infierno. ¿Sabes? Nunca te agradecí por dejar todo y venir corriendo hacia aquí en medio de la noche. No puedo imaginar que haya sido la cosa más fácil del mundo de hacer. Mordiéndose el interior de la mejilla, Naruto tiró reflexivamente del cuello desabrochado de su camisa blanca abotonada. No lo hagas, resopló Ravel, pasando un pulgar con manicura sobre las ojeras que se le formaban lentamente bajo los ojos. Había estado despierta toda la noche y la mitad del día. Contando el día anterior, era el día en que más tiempo le habían permitido estar despierta, si se interpretaba permitir de forma muy vaga. Un día serás mi marido, y entonces será mi deber hacer todo lo que pueda para serte útil. Solo estoy empezando temprano. Encogiéndose ante el recuerdo de su lejano matrimonio, Naruto pensaba que Ravel era divertida, pero no estaba enamorado de ella. El pelirrojo se tambaleó por una respuesta. Bueno, supongo. Aunque, ¿no se enojarán mucho tus padres por haber robado algunas lágrimas de Fénix? No quiero ser grosero, pero tu abuelo no parece del tipo que da por la bondad de su corazón. Ravel frunció el ceño al ver que se abrochaba la blusa de forma descuidada y se arrepintió por un momento de no haber hecho un poco más de esfuerzo al ponerse la ropa la noche anterior. Sin embargo, no tenía sentido llorar por la leche derramada. Realmente dudo que alguna vez se den cuenta, ya que no robé nada. Es más probable que se enojen por el escándalo de que su hija se haya escapado para pasar la noche con un chico mayor. Realmente desearía que no lo dijeras así. Estoy empezando a pensar que eres tú y no Riser el pervertido. No quise dejar cicatrices en tu inocente y virginal corazón, se burló Ravel. Eso no es, ni siquiera. Naruto sacudió la cabeza y se lo pensó mejor antes de alardear de sus conquistas en otra vida. Se concentró en la otra mitad de su negación. Entonces solo tenías algo que decir. No, querido futuro esposo, yo los hice. La arrogante superioridad brillaba en el rostro de la chica rubia, expresión que contrastaba totalmente con su vestido desordenado y su cola de caballo atada. Adelante, déjame disfrutar de tu asombro.
¿De verdad lloraste un montón de lágrimas en los pocos minutos que te tomó llegar aquí? ¿De verdad que te debe gustar que te castiguen?, suspiró Ravel, apartando la cabeza de Naruto de su regazo para poder tumbarse cansada de espaldas. Crear lágrimas no es tan sencillo. Necesitas el ritual adecuado, una taza llena de agua purificada preparada y una mente completamente vacía. Si olvidas o no consigues hacer alguna de esas cosas, no estás llorando lágrimas de fénix, solo estás derramando las tuyas por todas partes. Es difícil y complejo y no es algo que debería estar haciendo antes de cumplir 30 años. El corazón de Naruto se encogió con una grieta caliente de preocupación. Claro, necesitaban esas lágrimas y el monopolio del clan Fénix sobre ellas las hacía caras, pero podrían haberlas pagado a través de los canales adecuados. Si el ritual era de alguna manera peligroso, deseaba que ella no lo hubiera hecho. ¿Estás bien? ¿No te duele ni nada? Ravel sonrió con aire de suficiencia, colocando sus piernas sobre el pecho de Naruto y estirándose aún más. ¿Es eso lo que te estoy diciendo? No tienes por qué tener miedo, cariño. Lleva un tiempo aprender a hacerlo porque es difícil, no porque sea arriesgado. Soy tan increíble que me salté muchos años. Naruto miró fijamente el muslo vestido de blanco y rosa que cubría su pecho y, con una mano, le hizo cosquillas con saña en el pie a Ravel. Creo que no alimentaré tu ego, pequeña señorita prodigio. Logró decir antes de que ella se inclinara para torcerle la oreja nuevamente. La gente tiene que saberlo para que seas un prodigio, murmuró, dándole un último tirón a su oreja antes de soltar el lóbulo carnoso. El único que lo sabe además de ti es Riser. Todos los demás siempre dicen, tómate tu tiempo, Ravel, y eso es demasiado avanzado para ti, jovencita, y no hagas estallar el salón, Ravel. Es muy molesto. Lo sé. Se compadeció Naruto, abandonando su segunda misión para hacerle cosquillas en los pies a la chica rubia. Incluso cuando se dan cuenta de que eres bastante increíble para tu edad, siempre siguen rondando por ahí. No crezcas demasiado rápido, muchacho, y será mejor que estés en casa a la hora de la cena, jovencito, y bla, bla, bla. Los viejos son una mierda. Benelana Gremori no era, en términos generales, una mujer que se enojara fácilmente. Haber crecido en la casa de Bael había inculcado en la cabeza la importancia de la tradición y la nobleza estoica. Incluso siendo hija de una concubina, Benelana había heredado el nombre del clan y su poder, y por lo tanto no estaba exenta de sus preceptos. Así que, en lugar de enfadarse con su marido díscolo para que hiciera algo, Benelana se puso a tejer. La morena madame de la extinción tejió hábilmente la lana para hacer una bufanda de lana de color violeta oscuro, mientras la lana hervía a fuego lento. Imaginó con resentimiento la satisfacción de descubrir quién había decidido marcar a su hija para la tumba y clavarle las puntas de acero de sus agujas de tejer en los ojos. Los únicos otros sonidos en la habitación, además del clic de sus agujas, eran la respiración lenta y constante de su hijo inconsciente y las inhalaciones más ásperas del peón de su hija. Uchiha Sasuke estaba empezando a ofender su sensibilidad. Aunque el chico al menos se había bañado y cambiado de ropa, llevaba 3 días sin afeitarse y las noches sin dormir le habían dejado moretones morados en las cuencas de los ojos. Cualquier culpa machista irracional que sintiera por dejar que Rías resultara herida no era excusa para tener una apariencia tan nerviosa. O tal vez el chico simplemente había sido golpeado por un fuerte caso de amor adolescente, y no dormir durante 3 días era una medida de su afecto. Era difícil saberlo con los tipos estoicos. Despertarse y ver el impacto negativo que su inconsciencia tuvo en sus amigos solo haría que Rías se sintiera más culpable. Aunque en un rincón enterrado de su corazón, también haría que Rías se alegrara. La hija de Benelana siempre anheló un poco más de afecto, y la forma en que la mayoría de sus anteriores amigos y posibles pretendientes habían desaparecido después de que ella perdió el derecho a ser heredera del clan solo profundizó esa tendencia. El ardor seco en los ojos de Sasuke le recordó una época diferente de su vida. El entrenamiento en condiciones de extrema privación del sueño había sido uno de los muchos y cuidadosos intentos de Orochimaru por convertir el cuerpo de Sasuke en un hogar apropiado para el alma de la vieja serpiente. El cansancio era un enemigo familiar que era mucho más fácil de vencer que una conciencia culpable. Entre los pliegues del camisón de Rías se asomaba una mancha roja y Sasuke una vez más cedió al impulso de pasar un dedo por encima. La textura fibrosa del tejido cicatricial solo sería temporal, ya que la cura milagrosa del clan Fénix podía eliminar cualquier imperfección si se administraba a tiempo, y los demonios en general no eran dados a dejar cicatrices. Pero hasta que desapareciera, era una marca visible de sus fracasos.
Si Sasuke no hubiera estado tan ansioso por soltarse y ejercer su violenta frustración sobre la carne blanda, los habría protegido mejor. No solo a Rías, que casi había muerto por un error de aficionado, sino a toda la nobleza. En su torrente de adrenalina, había olvidado que, a pesar de todo su talento natural y entrenamiento, eran tan verdes como la hierba. Aunque tenían apariencias jóvenes, Sasuke y Naruto eran veteranos del campo de batalla, y el Uchiha debería haber tenido más sentido común que no se hubiera lanzado solo. Ya no era un vengador solitario. La pesada mirada violeta de Benelana se posó sobre Sasuke hasta que retiró su mano inquisitiva. No era la primera vez que presenciaba ese extraño ritual, y probablemente no sería la última. Pero ni una sola vez había hablado para protestar. En el gran esquema de las cosas, esas muestras de afecto eran típicas en el clan de su esposo, y el peón solo estaba dando un toque apenas más escandaloso de lo que sería tomarse de la mano. Si Akeno no hubiera estado en el baño, Benelana no se habría sorprendido de ver a la reina entrar y abrazar a Rías. Theoticus tenía una falta de preocupación similar por el espacio personal, pero las reuniones casi constantes del Senado que se estaban llevando a cabo últimamente impedían que su esposo demostrara su exuberante amor paternal. En realidad, mucho mejor, ya que a Rías le mortificaban esas cosas. Aunque si su hija no despertaba pronto, podría tener que sufrir las peculiaridades de su padre después de todo. Cada hora que pasaba hacía más probable la aparición de Theoticus. Las lágrimas de Fénix podían unir miembros amputados y salvar a alguien del borde de la muerte, pero eran tan inútiles para curar un corazón avergonzado como para curar una pérdida de sangre. Sin duda, su excéntrico esposo insistiría en tomarse selfies para mostrarle a Rías cómo la abrazaba en la cama del enfermo. Benelana terminó de tejer el último bucle de lana, se quitó la bufanda con un gesto elegante y se quedó pensando en el objeto. Estaba perfectamente confeccionado, sin un solo bulto que evidenciara la agitación interior de la morena. Eso era casi una pena. Se preguntó si no habría sido catártico hacer la bufanda lo más fea posible. Entonces Benelana hizo una bola con el pañuelo morado y se lo arrojó a la cara a Sasuke. Un leve rizo de diversión le recorrió los nervios cuando Sasuke se echó hacia atrás en su silla con expresión ofendida. Una cautelosa actitud desafiante ardía en sus ojos oscuros y Benelana arqueó la comisura de su boca en una sonrisa burlona. Está bien. ¿Qué? Si ella decide corresponder, te aprobaré como pretendiente. Si al chico le importaba lo suficiente como para renunciar a dormir para cuidar de Rías, probablemente le importaba lo suficiente como para intentar ganarse su corazón, y no era como si a Benelana le importara el linaje al final. La vida era demasiado frágil para obsesionarse con la política. Cualquier cosa que hiciera feliz a su hija era lo suficientemente buena para ella. Sasuke se puso rojo y comenzó a balbucear. Para que Rabel volviera a casa a escondidas tras su pequeña escapada sin que nadie se diera cuenta, se necesitaron 3 cosas. Precaución, un poco de magia de ilusión y la cooperación de un tal Riser Phoenix. Es por eso que en lugar de estar en casa esperando que su tía despertara en cualquier momento, Naruto se encontró de pie y firme mientras el hermano de su prometido daba vueltas a su alrededor como un tiburón hambriento. Entonces, dijo Riser arrastrando las palabras, con las manos metidas en los bolsillos mientras miraba fijamente al demonio mucho más joven. ¿De verdad decidiste aparecer? Lo admito, eso es un poco más de locura de lo que esperaba de ti. Todo en el hombre rubio estaba cuidadosamente cuidado para proyectar una imagen determinada. Las puntas despeinadas del pelo de Riser pretendían transmitir una especie de libertad ruda. La chaqueta burdeos y los zapatos de vestir negros contaban una historia de riqueza. La forma en que Riser había dejado abierta la parte superior de su camisa para mostrar los músculos de su pecho era un mensaje silencioso de confianza y agresión. Riser llamó al conjunto joven señor rico. Naruto simplemente lo llamó delincuente aspirante a Yakuza y luchó por no poner los ojos en blanco ante la postura del demonio mayor. Tal vez algunas personas se sentirían intimidadas por el machismo, pero Naruto había luchado contra asesinos en serie y aspirantes a dioses. Aparecer para encontrarse con el hermano de su prometida un par de días después de haberla metido a escondidas en su casa realmente no estaba en la lista de cosas malas de Naruto. Así que, en lugar de estallar en carcajadas y ofender al hombre, la pelirroja decidió dejar que las palabras de Riser le entraran por un oído y le salieran por el otro. La reina de las bombas de cabello morado era un blanco mucho mejor para su atención, con su ropa provocativa y su hermoso escote. Joder, 14 años fueron una sequía infernal. Un brazo le colgaba sobre los hombros, lo que hizo que Naruto parpadeara cuando Riser se inclinó por la cintura para que se miraran a los ojos.
¿Te gusta esa, verdad? Murmuró la rubia con complicidad, como si estuvieran hablando del ganado en lugar de una mujer. No puedo decir que te culpo. Tiene un coño encantador. La mirada de Riser era ardiente y fea, y solo la clara impresión de que lo estaban poniendo a prueba hizo que Naruto se abstuviera de golpear al otro demonio en la boca. Así que, en cambio, el pelirrojo se giró para ofrecerle una mirada fría. Un tenso silencio se mantuvo en el aire durante un instante antes de que Riser sonriera con más sinceridad y se enderezara. «Puedes irte, Bubeyuna», ordenó con una voz mucho más amable, lo que provocó una reverencia de la reina antes de que abandonara la sala de estar. Riser podía ser un rey perverso del harén, pero no era un bastardo. Se necesitaba un toque de delicadeza especial para conseguir la adoración de su nobleza, compuesta exclusivamente por mujeres, en lugar de belladona en su vino. Riser se sentó en un sofá Chesterfield, se sirvió una generosa cantidad de brandy y tomó un sorbo. Unos ojos azul oscuro miraron por encima del borde del vaso y juzgaron en silencio a Naruto mientras el demonio más joven tomaba asiento a regañadientes. «¿Le gustas a Ravel?» El comentario amargo fue acompañado de un apretón de mandíbula. Conciso y directo, con una amenaza de violencia apenas disimulada. ¡Oh alegría! Fue una charla de gran hermano. Resoplando por la nariz, Naruto se arrastró hasta el sofá de cuero en el que estaba sentado y se sirvió un gran vaso de licor. No era como si el clan Phoenix no pudiera permitírselo con su dominio dorado sobre el mercado de medicamentos, y la risa vagamente divertida que emitió Riser ayudó a romper el hielo. Tuve un presentimiento. El brandy se deslizó por la garganta de Naruto, caliente, espeso y dulce hasta el punto de que quería toser para expulsarlo. Pero perseveró, bebiendo en silencio hasta que un leve cosquilleo de embriaguez comenzó a zumbar en las yemas de sus dedos. ¿Y cómo te sientes al respecto? Riser miró fijamente su bebida como si contuviera todas las respuestas del universo. Se sentía más que un poco incómodo hablando de su hermana con otro hombre, pero la necesidad superaba el deseo. Riser no sería su hermano favorito si no estuviera dispuesto a defenderla de vez en cuando. Normalmente, Naruto habría intentado mentir con una pregunta como esa. Cuando los demonios mayores le preguntaban sobre su compromiso, no buscaban sus verdaderos sentimientos. Buscaban indicios sobre el estado de las relaciones entre sus clanes, o buscaban ver si podían convencerlo de romper esa alianza. Pero Riser probablemente buscaba honestidad, así que Naruto se la dio. No lo odio. El arreglo no fue mi elección de ninguna manera, pero podría ser mucho peor. Ya veo. Riser dejó que un cubo de hielo se deslizara hacia su boca y lo hizo trizas entre los dientes. Maldita sea la grosería, era un hábito que tenía desde que era un niño y era difícil de romper. Supongo que eso tendrá que ser suficiente. Suficientemente bueno para que... Quiero que le des a Ravel un lugar en tu nobleza. Naruto se atragantó, el brandy ardiente se deslizó por el agujero equivocado y le provocó un ataque de tos. Dándose un puñetazo en el pecho, Naruto luchó contra el lagrimeo de sus ojos mientras despejaba sus vías respiratorias. ¿Qué coño? ¿Me escuchaste, niño? Sí, te escuché. No estoy seguro de cuál es tu motivo. ¿Por qué no lo haces tú mismo? O mejor dicho, no lo hagas, maldito siscón. No soy un siscón. Eso no es lo que oí. Riser apretó el puño y sus fuertes tendones sobresalieron del dorso de su mano cuando la rubia apretó. El crujido del cristal fue fuerte y, con un gruñido profano, Riser dejó la copa rota en la mesa con un golpe seco. Mira, estoy seguro de que lo sabes, pero pertenecer a la nobleza de alguien le da poder sobre ti. El prometido de Ravel tiene muy poco control sobre lo que le sucede. Sin embargo, el rey de Ravel, bueno, él tendría un poco más de poder de decisión. Sí, lo sé. ¿Por qué? La mirada de Riser era aguda e inflexible mientras perforaba a la pelirroja. No había ninguna arrogancia perversa en esa mirada, solo una determinación sombría. ¿Qué harías si te dijera que mi abuelo está considerando terminar tu compromiso con mi hermana? La alarma tensó los músculos de los hombros de Naruto, y el heredero Gremory se encontró aprendiendo a avanzar con seriedad. ¿Lo es? ¿O solo me estás tomando el pelo? No digo tonterías, muchacho. Mierda. Mierda. Naruto nunca había querido el matrimonio. No había elegido tenerlo. Pero sabía lo importante que era. La militancia había estado creciendo en el Senado durante años, especialmente con la reciente oleada de asesinatos, y solo el bloque de poder organizado en torno a los satanes se interponía en el camino de una política exterior más agresiva. Marqués Phoenix era, para bien o para mal, un jugador importante en ese bloque.
Si ahora se cruzaba de brazos con sus partidarios, las cosas podrían ponerse bastante peliagudas. ¿Por qué? Preguntó Naruto de nuevo, preguntándose cuándo se había convertido en un disco rayado. No era algo inaudito que se rompieran compromisos. De hecho, era casi de esperar que un demonio tuviera al menos un fracaso debido a los largos años que transcurrían entre el compromiso y el matrimonio. La naturaleza cambiante de las alianzas de clanes también jugaba un papel muy importante en las rupturas. La razón habitual, supongo. Riser sonaba aburrido y un poco melancólico mientras se recostaba en su silla. Con todas las cartas repartidas, era muy probable que Naruto cediera y se enfrentara a Rabel. No era como si el chico no tuviera las piezas del mal para ello. Sinceramente, Naruto estaba contra la pared si quería cumplir con cualquier tipo de deber hacia su padre y su clan. Pero aún así, necesitaba saber. ¿Por qué yo? Sé que esta es la primera vez que Rabel se compromete, pero no es como si fueras mi amiga. ¿Por qué tirar esto por la borda y avisarme al respecto? ¿Cuál es tu jugada? Riser se puso de pie de un salto y se dio la vuelta para marcharse. No seas tan idiota. Eres el primer prometido, no su primer pretendiente. Y déjame decirte, niña, que de las docenas que pasaron por aquí arrastrándose buscando su mano, tú eres el único que le ha gustado. No me importan un carajo las adulaciones políticas del viejo, pero sí me importa un carajo lo que haga feliz a mi hermana. Está bien. Gritó Naruto a la espalda de Riser mientras el rubio salía de la habitación. Lo haré. Rabel estaba revisando sigilosamente sus suministros para crear más lágrimas de Fénix cuando Naruto irrumpió en la biblioteca. Chillando, le arrojó un libro. Luego otro, y otro, maldiciendo en voz baja mientras la pelirroja lo esquivaba ágilmente y la privaba de venganza por el susto. ¿Qué te pasa? Honestamente, era como si quisiera escapar del compromiso a través de la muerte, y el ataque cardíaco era su arma preferida. Naruto jadeaba levemente mientras se acercaba, examinando los alrededores con cautela en busca de intrusos. Satisfecho de que estuvieran solos al menos por un rato, agarró la manga rosa de Rabel y la acercó. Tú. Conviértete en mía aquí mismo. Rabel se quedó en blanco, con la boca abierta por un largo segundo. Luego, lentamente, su rostro comenzó a sonrojarse. Al ver su reacción, Naruto repasó su demanda y palideció. Espera, eso no es lo que quise decir. Está bien, si estás listo para asumir la responsabilidad, supongo que no me importa. No, me refería a las piezas. ¿P piezas? Quiero decir, no me importa, pero por primera vez, ¿no es un poco salvaje? Eso no es, mira, necesito un obispo. ¿Quieres fugarte? Eso es más romántico de lo que esperaba. ¡No! Ann, 5200 aquí. Recuerden darle información al autor. La razón principal por la que escribo tan rápido es que tengo revisores con quienes intercambiar ideas constantemente o simplemente tomar sugerencias. Lo único que quiero abordar es que Aces, Querrías y su nobleza parezcan unos malditos psicópatas. Bien, porque eso es lo que son. Quiero decir, demos un paso atrás y observemos a estos personajes desde la perspectiva del realismo. Rias creció siendo rica y mimada, pero también es hija de una familia ridículamente poderosa con expectativas políticas ridículas. Sin duda, su primera infancia giró en torno a ser la heredera perfecta, y luego perdió eso, demostrándose a sí misma que es un fracaso. Tiene un complejo de inferioridad y es, con mucho, la más normal. Boruto fue literalmente un experimento humano. Pasó quién sabe cuánto tiempo de su infancia como una rata callejera, luchando solo por sobrevivir. Luego, las primeras personas que lo tomaron se dieron la vuelta y lo ataron a una mesa de laboratorio antes de jugar a lo que Pokey con sus entrañas para ver si podía convertirse en un usuario artificial de la espada sagrada. ¿A qué no sale ligeramente beneficiada en comparación con eso, ya que básicamente tiene la infancia de Naruto cruzada con un poco de mi madre fue asesinada frente a mí, pasé 1 año y medio viviendo en las calles, solo para que mi propia familia intentara darme un poco de la vieja paliza? Koneko era apenas una niña cuando su hermana se volvió loca por los bocaditos de chocolate y convirtió toda la casa en la que vivía en un baño de sangre. Todo el mundo conoce las estupideces de Sasuke. El hermano en el que más confías en todo el mundo asesina a toda tu familia, te obliga a verlo una y otra vez durante un par de días, desaparece durante unos años antes de volver para ofrecerte una repetición de tu propia pesadilla personal, lo que suele dejar una impresión.
Así que vas y ofreces tus servicios a un científico loco, sádico y loco durante unos años, finalmente matas a tu hermano y luego te das cuenta de que todo fue una farsa gigante y que toda tu vida básicamente ha estado tirando de los hilos de una marioneta.